La cena navideña en casa de mi hija había comenzado con la tradición familiar de siempre. Eduardo, mi yerno, aprovechando cualquier oportunidad para recordarme mi lugar en su jerarquía social. Llevaba 10 años casado con mi hija Carmen, y 10 años tratándome como si fuera una carga para la familia. Mamá, me había dicho Carmen esa tarde, Eduardo insiste en que dejes de usar taxis para venir a las reuniones familiares. Dice que es un gasto innecesario y que el transporte público es suficiente para ti. Yo había asentido tranquilamente, como siempre hacía cuando mi yerno tomaba decisiones sobre mi vida. Durante una década había mantenido un perfil discreto sobre mi pasado profesional, permitiendo que creyeran que era simplemente una maestra jubilada con una pensión modesta. Doña Isabel, me dijo Eduardo con su tono condescendiente habitual mientras servían la cena, espero que hayas venido en autobús como acordamos. Ya es hora de que aprendas a ajustar tus gastos a tu realidad económica. Por supuesto, Eduardo. Siempre trato de ser práctica. Mi nieta Sofía, de 15 años, frunció el ceño. Abuelo Eduardo, mi abuela puede viajar como quiera. Ella tiene su propio dinero. No te metas en conversaciones de adultos, la regañó Eduardo. Tu abuela vive de una pensión pequeña. No puede darse lujos como taxis o choferes. Carmen intercedió suavemente. Eduardo, mi mamá ha sido muy responsable con sus finanzas. Carmen, tu madre necesita aprender a vivir según sus posibilidades. A su edad, debería estar agradecida de que la incluyamos en nuestras celebraciones familiares. Me quedé en silencio, masticando lentamente mi cena. Durante años había escuchado estos comentarios, estos recordatorios constantes de mi supuesta dependencia económica y mi lugar subordinado en la familia. El problema, continuó Eduardo dirigiéndose a los demás invitados, es que algunas personas de la tercera edad no entienden su nueva realidad. Creen que merecen el mismo trato que cuando eran productivas. Su hermano Carlos asintió. Tienes razón. Nuestros padres a veces no aceptan que ya no son los proveedores de la familia. Exactamente, dijo Eduardo, mirándome directamente. Por eso es importante establecer límites claros. Doña Isabel, por ejemplo, ha tenido que aprender a usar transporte público en lugar de gastar en taxis innecesarios. Sofía se levantó de la mesa, claramente molesta. Esto no está bien. Abuela Isabel merece respeto. Sofía, siéntate, ordenó Eduardo. Tu abuela está perfectamente bien. Solo necesita adaptarse a su situación actual. ¿Y cuál es mi situación actual?, pregunté suavemente, la primera vez que participaba activamente en la conversación. Eduardo sonrió con condescendencia. Pues que eres una jubilada con ingresos limitados. No hay nada malo en eso, pero hay que ser realista. Tienes razón sobre ser realista, concordé. Me da gusto que lo entiendas. Por eso, a partir del año que viene, creo que deberías considerar mudarte a un lugar más económico. Este departamento donde vives debe ser muy caro para tu presupuesto. Carmen se tensó. Eduardo, no creo que sea necesario. Carmen, estoy pensando en el bienestar de tu madre. Una persona jubilada no necesita tanto espacio ni tantos gastos. Asentí nuevamente. Eduardo, dime algo. ¿Tú crees que una jubilada como yo debería tener chofer? Se rió abiertamente. ¿Chofer? Doña Isabel, por favor. Una jubilada no necesita chofer. Toma el autobús como siempre. Es más apropiado para tu situación. Tienes razón, sonreí calmadamente. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Carmen frunció el ceño, confundida por la visita inesperada. ¿Esperan a alguien?, preguntó Carlos. No, respondió Carmen, levantándose para abrir. Escuchamos voces en la entrada, y luego Carmen regresó con expresión desconcertada. Mamá, hay un señor en la puerta que dice que viene por ti. Dice que es tú, ¿chofer? Eduardo se rió más fuerte. ¿Chofer? Carmen, tu madre está inventando cosas. Probablemente es un taxista que se confundió. No, dijo Carmen lentamente, tiene uniforme oficial y dice que necesita hablar contigo urgentemente. Me levanté tranquilamente de la mesa. Con permiso. Caminé hacia la entrada, seguida por toda la familia curiosa. En la puerta estaba el comandante Rodríguez, mi jefe de seguridad personal, vestido con su uniforme oficial completo. Señora presidenta, me saludó formalmente,
Lamento interrumpir su cena familiar, pero tenemos una situación que requiere su atención inmediata. El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo se había quedado congelado a mitad del pasillo, con la boca abierta. Carmen se aferró al marco de la puerta. Los demás invitados se apiñaron detrás, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Señora presidenta, balbuceó Eduardo, su voz apenas un susurro. ¿De qué se trata, comandante?, pregunté, ignorando las reacciones de mi familia. La reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional. Los ministros la están esperando en la residencia oficial. Entendido. ¿Está preparada la escolta? Sí, señora. La caravana presidencial está esperando afuera. Eduardo se acercó tambaleándose. Espera un momento. ¿Tú eres? Isabel Morales Vázquez, me presenté formalmente, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Carlos se desplomó en una silla. Eso es imposible. Tú eres maestra jubilada. Fui maestra durante 20 años antes de entrar en política, expliqué pacientemente. Luego fui diputada federal, senadora, y hace 3 años fui electa presidenta de la República. Carmen se llevó las manos a la boca. Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste? Porque quería tener una familia que me amara por quien soy como persona, no por mi cargo político. Eduardo encontró su voz, aunque temblorosa, pero tú vives en un departamento normal, usas ropa sencilla, nunca mencionaste. Tengo una residencia privada además de la oficial. Y prefiero la ropa cómoda cuando estoy con mi familia. El comandante Rodríguez consultó su reloj. Señora presidenta, realmente necesitamos partir. La situación es prioritaria. Un momento más, por favor. Me dirigí a Eduardo, quien había palidecido considerablemente. Eduardo, durante 10 años me has recordado constantemente mi lugar en esta familia. Me has dicho que soy una carga económica, que debo ajustarme a mi realidad de jubilada pobre, que no merezco taxis y mucho menos chofer. Isabel, yo no sabía, si hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho diferente si hubieras sabido? ¿Me habrías respetado solo por mi cargo? No, quiero decir. Tartamudeó, sin poder formar una frase coherente. Señora presidenta, insistió el comandante, la situación requiere su presencia inmediata. Sí, vámonos. Me dirigí a mi familia. Carmen, hablaremos mañana. Sofía, gracias por defenderme siempre, mi amor. Abuela, quiero decir. Señora presidenta. Comenzó Sofía. Para ti siempre seré tu abuela, cariño. Eduardo se acercó desesperadamente. Isabel, por favor, podemos hablar de esto. Fue un malentendido. Eduardo, dije con la misma calma que había mantenido durante años. Durante una década has decidido mi valor basándote en lo que creías que era mi situación económica. Has establecido reglas sobre cómo debo viajar, dónde debo vivir, qué puedo permitirme. Pero yo no sabía. Exactamente. No sabías, pero asumiste. Y basaste tu respeto hacia mí en esas asunciones falsas. Carmen se acercó con lágrimas en los ojos. Mamá, perdón por no haber defendido más. Mi amor, tú no tienes que disculparte. Pero Eduardo sí. Isabel, rogó Eduardo, dame una oportunidad de arreglar esto. Eduardo, diriges una empresa de 500 empleados. ¿Cómo los tratas? ¿Los respetas solo a los ejecutivos? ¿O respetas a cada persona por su dignidad humana? Yo respeto a todos. ¿En serio? Porque durante 10 años no has podido respetar a una simple jubilada, que además es la madre de tu esposa. El silencio se extendió mientras Eduardo procesaba mis palabras. Señora presidenta, el comandante miró su reloj nuevamente, realmente debemos partir. Tienes razón. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve para dirigirme una última vez a Eduardo. Reflexiona sobre esto. Si no puedes respetar a una maestra jubilada, ¿realmente respetas a las personas, o solo a sus títulos? Isabel, espera. Los asuntos de seguridad nacional no esperan, Eduardo. Pero esta conversación puede continuar cuando aprendas la diferencia entre respeto genuino y deferencia por poder. Salí de la casa seguida por el comandante. En la calle,
Efectivamente, estaba esperando la caravana presidencial, 3 vehículos blindados, escolta motociclística, y personal de seguridad. ¿A la residencia oficial, señora presidenta?, preguntó el comandante mientras abría la puerta de la limusina presidencial. Sí, pero primero dime, ¿qué tan urgente es realmente esta situación? Moderadamente urgente, señora. Podríamos haber esperado una hora más, pero pensé que podría necesitar una excusa para retirarse. Sonreí. Conoces muy bien tu trabajo, comandante. 3 años de servicio le enseñan a uno a leer las situaciones familiares, señora. Mientras la limusina se alejaba, pude ver a mi familia en la ventana, aún procesando lo que acababa de suceder. Eduardo estaba sentado en los escalones del frente, con la cabeza entre las manos. Al día siguiente, Carmen llegó temprano a la residencia oficial. El personal de seguridad ya tenía instrucciones de permitir su entrada. Mamá, me dijo cuando nos sentamos en mi oficina privada, necesito entender por qué mantuviste esto en secreto tanto tiempo. Porque cuando conocí a Eduardo, inmediatamente comenzó a catalogarme. La suegra maestra, la jubilada dependiente, la carga familiar. Quería ver si podía aprender a respetarme como persona. ¿Y pudo? Tu esposo es un buen proveedor y un padre dedicado. Pero tiene un punto ciego muy grande cuando se trata de respetar a personas que percibe como subordinadas. Carmen suspiró. Tiene razón. Lo he visto en cómo trata a los empleados de servicio, a los meseros, a cualquiera que considere inferior. ¿Y cómo te sientes tú al respecto? Avergonzada. De él, pero también de mí misma por no haber defendido mejor. Carmen, el respeto no es algo que se deba mendigar o defender constantemente. O se da libremente, o no es respeto genuino. ¿Vas a perdonarlo? No se trata de perdón, mi amor. Se trata de si Eduardo puede aprender que cada persona merece dignidad, independientemente de su posición económica o social. ¿Y si no puede? Entonces tendrán que decidir qué tipo de familia quieren ser. Esa tarde, Eduardo llegó solo a la residencia. El protocolo requería que pasara por varios filtros de seguridad antes de llegar a mi oficina. Isabel, comenzó humildemente, he pasado toda la noche reflexionando. ¿Y qué conclusiones sacaste? Que soy un imbécil. Un imbécil que juzga a las personas por apariencias y asunciones. ¿Es la primera vez que te das cuenta de eso? Se quedó callado un momento. No. Carmen me lo ha señalado antes. Sofía también. Pero nunca quise escuchar. Y ahora sí. Ahora entiendo que si no puedo respetar a la madre de mi esposa, sin importar cuál crea que es su situación, entonces no merezco ser parte de esta familia. Eduardo, no se trata de merecer o no. Se trata de crecer como persona. ¿Me das una oportunidad de hacerlo? Lo miré a los ojos y vi algo que nunca antes había visto, humildad genuina. Eduardo, la oportunidad siempre ha estado ahí. La pregunta es si vas a tomarla. ¿Qué necesito hacer? Necesitas revisar cómo tratas a todas las personas en tu vida. Los empleados de tu empresa, los trabajadores de servicio, cualquier persona que encuentres. El respeto no es selectivo. ¿Y con respecto a ti? Conmigo vas a empezar de cero. Sin títulos, sin cargos, sin conocimiento de mi posición. Simplemente como Isabel, la madre de tu esposa. Podrás olvidar estos 10 años. No puedo olvidarlos, Eduardo. Pero puedo darte la oportunidad de crear nuevos recuerdos. 3 meses después, en la siguiente cena familiar, Eduardo había cambiado notablemente. Preguntó genuinamente sobre mis intereses personales, mis aficiones, mis opiniones sobre temas cotidianos. No una sola vez mencionó mi cargo o mi situación económica. Doña Isabel, me dijo mientras ayudaba a limpiar la mesa, ¿le gustaría que la lleváramos a casa en nuestro auto? Me encantaría, Eduardo. Muchas gracias. Durante el trayecto, Sofía me preguntó, abuela, ¿ya no eres presidenta? Claro que sí, mi amor. Entonces, ¿por qué no viniste con tu chofer? Porque a veces es más importante viajar con la familia que con el protocolo oficial. Eduardo me miró por el espejo retrovisor. Isabel, gracias por enseñarme que el respeto no tiene que ver con títulos. Eduardo, gracias a ti por estar dispuesto a aprender.
Carmen tomó mi mano. Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de mantener el secreto tanto tiempo? Nunca. Necesitaba saber si esta familia podía amarme y respetarme por quien soy como persona, no por mi cargo. Y ahora lo sabes. Ahora sé que tenemos una familia que está dispuesta a crecer y aprender. Y eso vale más que cualquier título. Esa noche, mientras regresaba a la residencia oficial en mi transporte presidencial, reflexioné sobre los últimos meses. Eduardo había aprendido que el respeto genuino no depende de posiciones o títulos. Yo había aprendido que a veces es necesario revelar nuestra verdad para enseñar lecciones importantes sobre dignidad humana. Y lo más valioso, nuestra familia había aprendido que el amor y el respeto verdaderos trascienden cualquier cargo o posición social. Esa, pensé mientras revisaba los asuntos pendientes de Estado, era la lección más presidencial de todas.